Que la bendita paz y la gracia del Señor Jesús sea la que esté gobernando una vez más en el corazón de todo el santo pueblo del Señor, de mis hermanos de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, quienes en todo el mundo ya están esparcidos en los 5 continentes de la tierra, en más de 60 países, hasta donde ha llegado la bendición de Dios. Hasta allá, su hermano Ángel Navarro, desde el país de Estados Unidos, en el estado de Texas, desde la preciosa ciudad de Houston, desde aquí, su hermano les envía un saludo de amor, de hermandad, de fraternidad, deseando que se encuentren bien a esta hora, en cualquier lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, este día los hube invitado para que juntos analicemos la bendita palabra del Señor. El consejo de Dios, la recordación de la enseñanza que por bendición de Dios hemos recibido todos aquellos que tenemos la dicha ya de pertenecer al santo pueblo del Señor. También quiero saludar muy especialmente a todas las personas que, aunque no son de la Iglesia La Luz del Mundo, también nos visitan, nos escuchan. Su hermano tiene el privilegio de ser visitado por personas, amistades que simpatizan con nosotros y que, aunque no son de la Iglesia, nos muestran su aprecio, su respeto, su cariño. También para ustedes va este saludo de este servidor que desea de todo corazón que se encuentren bien en el nombre del Señor Jesucristo. Para mis hermanos y mis hermanas, a donde quiera que se encuentren a esta hora, en cualquier parte del mundo, para todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y también Señor de ustedes, mi Señor los esté bendiciendo. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio. Hay demasiada tela que cortar. Y aunque vamos a tratar la manera de ir llevando despacio, paulatinamente esta plática, tu hermano trae la intención de desarrollar esta conversación en partes, con el objetivo de encontrar la edificación que perseguimos a través del análisis de las Sagradas Escrituras. Mi hermana Maraí Gabriel, un placer. Amén, hermana. Dice la paz del Señor. Excelente mensaje. Amén. Con la ayuda del Señor, hermana, el Señor nos ayude para poder transmitir esta palabra que deseamos sirva para todos. Porque, hermanos, lo que persigue tu hermano al compartir con ustedes diferentes tipos de temas, de análisis, es fomentar, es despertar el análisis por las Sagradas Escrituras. Es lo nuestro. Es a lo que hemos sido invitados por nuestro Padre en la fe, por nuestro Maestro, nuestro guía espiritual, el gran apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, a quien este día, a esta hora, en aquel lugar a donde se encuentra en California, deseamos que Dios esté bendiciendo en grande manera a nuestro Maestro y nuestro líder espiritual. Dice mi hermana Maribel Martínez: saludos, hermano, Dios le bendiga siempre, amén, un placer. Dios le pague por acompañarnos. Le agradecemos muchísimo el que esté en esta tarde con nosotros para analizar juntos las Sagradas Escrituras. Muy bien, hermanos, el tema es un poco cautivador, hermanos. La verdad que en estos tiempos en el que estamos viviendo, donde las circunstancias sociales que vivimos, hermanos, están muy sensibles, estamos siendo testigos, y ya desde ya mucho tiempo hemos venido siendo testigos, hermanos, de que la cosa no mejora, ¿cierto? Vamos viendo nosotros, hermanos, que la maldad, los problemas, la situación social van de aumento en aumento, hermano. Y esto parece que no se va a detener. Y hemos observado, hemos sido testigos e incluso quizás hemos hasta experimentado toda clase de situaciones. No me lo dejas mentir, hermanos. Guerras, hambres, pestes, pandemias, etcétera. Hermana Carmen, un placer saludarla. Dios le pague por acompañarnos. Claro que sí, hermana. Dios me la bendiga también a usted. Es un enorme gusto saludarla. Espero que usted y su familia se encuentren muy bien, hermana. Dios le bendiga. Hermano Hernández Avilés, la paz del Señor. Amén, hermano. Dios me lo bendiga. Y hemos sido testigos, hemos sido parte, hemos también sido protagonistas de muchas situaciones, terremotos,
Pobrezas, hambrunas, pestilencias, pandemias, guerras, rumores de guerras. Hermanos, yo no necesito ahondar en lo que usted ya sabe, ¿cierto? Pero hermanos, hay algo que a todos hermanos, independientemente crea usted o no en Dios, independientemente tenga usted un conocimiento de Dios o no, independientemente se congregue en alguna iglesia o no, todos hemos escuchado que estamos ya en los días o en el tiempo del fin. Muchos hacen alarma, otros están sensibles y pues todos queremos saber. Hermanos, es importante que también traigamos a colación que la televisión, el cine, la industria audiovisual ha hecho, hermanos, mercadería de todo este tipo de conceptos. Porque ya, hermanos, ya traemos años, ya venimos de años ya, hermanos, escuchando que el fin se acerca y el fin se acerca. Y todos, hermanos, parece ser que remitimos, todos parece ser que concluimos en que cuando hablamos del fin, estamos hablando literalmente acerca del fin del mundo, ¿cierto? Y vuelvo y te repito, el cine ha contribuido mucho para fomentar y para generar y para crear imágenes e ideas e incluso hasta pensamientos, hermanos, sensacionalistas. Hermanos, no me lo deja mentir, usted puede ver la que quiera. El cine está plagado de versiones de cómo va a ser. Y hermanos, todos estamos atentos, todos estamos allí, nos gusta porque, hermanos, somos curiosos, el ser humano así es, somos curiosos, pero a lo que tu hermano los invita en esta tarde es para que analicemos este tema, hermanos, así, letra por letra. Hermana Jessie, un placer saludarla, Dios me la bendiga, Dios le pague por acompañarnos en esta tarde de análisis bíblico. Vamos a analizar este tema, hermanos, a la luz de las Sagradas Escrituras. Hermanos, tu hermano no viene con la intención de crear ni fomentar, mucho menos viene tu hermano para tratar de sugestionarte a nada. Usted como yo tenemos el sagrado libro, sí, la Biblia. Nuestro Padre en la fe nos ha invitado a que analicemos estas cosas, ¿sí? Para que estudiemos estas cosas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la intención? Hermanos, la intención de este tema es que no se nos olvide, hermanos, que como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, debemos mantener siempre presente un solo propósito. Un solo mandamiento debe de estar en nuestra mente todos los días. Si Dios este día te concedió la oportunidad de amanecer, de ver la luz de un nuevo día, hermanos, la palabra del Señor te dice a ti, me dice a mí, nos dice a todos, velad y orad. Velad, estar atento, vigilar. Y la pregunta es, ¿velar por qué? ¿Velar para qué? ¿Cuál es el propósito? Hermanos, porque, hermanos, el Señor Jesucristo prometió, el Señor Jesucristo enseñó, el Señor Jesucristo nos dio a conocer, hermanos, una enseñanza que es importante que la traigamos a colación. Dice mi hermano Jeffrey Williams Show, Dios le bendiga, mi hermano, en Cristo Jesús. Dios le bendiga y me lo guarde siempre. La paz del Señor, hermanos, les saludo desde Nicaragua. Así que Dios bendiga siempre a nuestro Padre en la fe. Amén, hermano Show. Dios le pague por su saludo. Y también su saludo es para todos los presentes, tanto los que van a acompañar a tu hermano, los que me van a acompañar en esta transmisión, como también después de haberse transmitido. Saluda a nuestro hermano y deseamos que su saludo sea bien recibido. De la misma forma, Dios lo bendiga también a usted, hermano, y Dios le pague por acompañarnos. Muy bien, hermanos, miren. El objetivo de esto no es crear expectativa, ¿sí? No vamos a venir aquí, hermanos, a infundir, a aterrorizar, a tratar la manera de hacernos temblar psicológicamente. No, hermanos, no. Por esta razón, es que tu hermano desea compartir con ustedes la manera, ¿sí?
la manera en la que yo entiendo estas cosas, analizando, como ya conocen a su hermano muchos de ustedes, analizando parte por parte, verso a verso, letra a letra, palabra por palabra, la enseñanza a la luz de las Sagradas Escrituras para saber verdaderamente cuál es la intención de estas cosas. Vamos a traer al tema, vamos a traer a la mesa la historia, vamos a traer a la mesa la lectura, vamos a traer a la mesa, ¿por qué no?, la interpretación de las Sagradas Escrituras. Y hermanos, cada uno debe de buscar, cada uno debe de encontrar, debe de pedirle la ayuda del Señor para que nos ayude a entender este propósito. Mi hermano Albino Castro, bienvenido, mi hermano, un placer saludarlo. Hermano Santo dice, Dios le bendiga, saludo desde Oaxaca, México. Amén, hermano, un placer saludarlo también. Mi Señor esté con usted. Muy bien, empecemos, hermanos, con el título. Nuestro tema se titula Las señales del fin. Fíjense bien, hermanos. Las señales del fin. ¿De qué vamos a platicar? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de cómo va a ser el fin del mundo? No, hermanos. Desde allí, vayamos nosotros ubicándonos, vayamos nosotros enfocándonos, vayamos dirigiendo nuestra mente a que nuestro análisis, el análisis que traemos nosotros sobre esto, es respecto a las señales. Las señales. No vamos a hablar del fin del mundo. Si usted vino aquí con la intención de que el hermano Ángel va a hablar de cómo va a ser y esto va a suceder y va a pasar así y hasta... No. No. Lamento decepcionarlo, lamento frustrar sus intenciones de curiosidad, hermanos, pero no vamos a platicar de el fin del mundo. Vamos a hablar sobre las señales del fin. La pregunta es, ¿cuál fin? ¿Sí? ¿Cuál fin? ¿De qué señales estaba hablando el Señor? ¿Acaso se refería a nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas? Se refería a nuestro Señor Jesucristo a que todos estos acontecimientos iban a ser antecedentes para demostrar el fin del mundo. Vamos a analizar, hermanos, tenemos que analizar. Dice mi hermano Miguelito Lima, a quien saludo con mucho cariño y aprecio. Amén, hermano, la paz del Señor, hermano Ángel. Así sea, mi hermano, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga, hermano, y todos los que escuchan, dice. La paz de Dios esté en el corazón de todos. Dice desde Coatzacoalcos, Veracruz. Bienvenido, hermano, Dios le pague. Mi hermana María Flores, un placer saludarla también. El Señor le bendiga. Muy bien, hermanos. Antes de empezar a analizar versículo por versículo estas cosas, es mi responsabilidad compartir con ustedes, hermanos. Primero que nada, yo no vengo aquí a enseñarles nada, hermanos. Sí, no vengo aquí a enseñarles nada. Ni este tema persigue, ni tu hermano persigue la intención de venir a aclarar, a añadir, a enseñar nada. No, yo no vengo a eso, hermanos. Usted tiene la Biblia como la tengo yo, y si no la tiene, le sugiero la consiga. Pero vamos a analizar, hermanos, ¿sí? Vamos a analizar. Tu hermano lo que quiere es que analicemos. Nuestro bendito Maestro, nuestro Padre en la fe, nos invitó ya hace años, hermanos. Ya vamos sobre 8 años que Él dijo, lean la Biblia, aunque sea 1 hora. Jesús Mojica dice desde Malinalco, Estado de México. Dios me lo bendiga, hermano. Amén, así sea. La paz del Señor, dice mi hermana Marta Montes. Y Dios le pague por compartir, es un placer. Amén, hermana, Dios le pague. Muy bien. Hermanos, miren, para que podamos comenzar a entender este tema, es importante que primero, hermanos, analicemos por qué. ¿Sí? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo habló, mencionó, salieron de sus palabras la expresión señales del fin? Y hay algo importante, hermanos. Es que el Señor Jesucristo no enseñó. El Señor Jesucristo no habló. El Señor Jesucristo no dijo todas las cosas que están escritas así, con la intención de saciar la mente curiosa de los que le preguntaron. ¿Ok? Eso es para empezar, hermano.
si usted quiere leer y si usted va a leer las Sagradas Escrituras con una sed, con un hambre, con ganas de saciar su curiosidad, hermano, yo le sugiero que cierre el libro y vaya a ver otra cosa. Puede ver televisión, puede seguir en el teléfono, checando TikTok, lo que quiera, pero las Sagradas Escrituras no la puede, ni la debe, ni la tiene que leer con el afán de saciar curiosidades. No, hermanos. Porque allí, inmediatamente allí, hermanos, desde ese momento, lo abandona el Espíritu de Dios, hermano, a cualquiera. Nos deja el Señor de su gracia. El propósito de lo que quedó escrito, dijo el apóstol San Pablo, para nuestra enseñanza, está escrito. Mi hermano Jorge y Melba Alvarado dice, la paz del Señor, hermano Ángel, un saludo desde Los Ángeles, California. Amén. Un placer, Dios me lo bendiga. También mi hermana Elisenia Ateortua dice, la paz del Señor, muy interesante tema, amén. Dios le pague por acompañarnos, hermana. Mi hermana Mari Quintanilla dice, la paz del Señor, hermano, bonito programa. Un saludo desde San Miguel, Dios lo bendiga, amén. San Miguel, El Salvador. Si es así, un placer, desde mi pulgarcito. Dios me los bendiga, Dios le pague por acompañarnos. Muy bien, hermanos, tanto las preguntas que le hicieron los discípulos al Señor, como las respuestas que él dio, no eran preguntas cargadas de curiosidad. Ni tampoco el Señor responde a las preguntas con la intención de saciar curiosidades. No, hermanos, no. Y es que, hermanos, tenemos que entender y tenemos que analizar que este tema lo estamos trayendo a colación debido a que hay demasiado sensacionalismo. En otra expresión podríamos decir amarillismo. Hermanos, lo que muchos quieren es tener a la gente, a las personas atrapadas. Y en esto tenemos a religiosos, en esto tenemos a escritores, en esto tenemos a las industrias audiovisuales, tenemos a muchas personas interesadas en cautivar las mentes de las personas, perdónenme la expresión, simples. Dice mi hermana... mi hermano Clever Quimbita, la paz del Señor, saludo desde Ecuador, amén hermano, un placer, Dios le pague por acompañarnos hasta aquel precioso lugar, Dios me lo bendiga. La paz del Señor, dice mi hermano Clever desde Ecuador, así sea. Hermanos, es importante que lo entendamos, ¿sí? Vamos a analizar por qué dijo estas cosas nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Antes de iniciar este análisis, es mi responsabilidad, es mi deseo, es mi deber compartir con ustedes, hermanos, de que tenemos exactamente 3 versiones, ¿sí? Hay 3 versiones, hermanos. No podemos decir idénticas, ¿no? No podemos decir idénticas. Hermanos, complementan entre sí, sí. Pero no podemos decir que son idénticas porque uno añade una cosa, otro dice otra y el otro termina de agregar asuntos, hermanos, que lo único que hacen es enriquecer más la información. ¿Sí? Es lo único que hacen. Enriquecer más la información. ¿De qué estamos hablando? Dice mi hermano Piesel en Elvia. Amén, hermano. Desde Costa Rica, un placer. Dios me lo bendiga. ¿De qué está hablando, hermano Ángel? ¿Cómo que 3 versiones? Sí, hermanos. Tenemos la versión de San Mateo, tenemos la versión de San Marcos y tenemos la versión de San Lucas. Usted puede analizar y puede apuntar y puede leer si quiere, lo invito. Si quiere leer la versión de San Mateo, la va a encontrar en el capítulo 24. Si quiere leer la versión de San Marcos, la va a encontrar en el capítulo 13. Y si quiere leer la versión de San Lucas, la va a encontrar en el capítulo 21. Pero ojo, las 3 se complementan entre sí. Por eso le llaman sinópticos, porque están relacionados entre sí, están relacionados y que uno y el otro lo único que vienen a hacer es fortalecer. Fortalecer, fíjense bien, vienen a fortalecer el escrito y el mensaje. Ojo, para nosotros, los lectores contemporáneos, los interesados en estas cosas. ¿Ok? La pregunta, hermanos, se mantiene. ¿Cuál fin? ¿Cuál fin? Esa es la pregunta. Y ojo, no vamos a analizar, no vamos a hablar
tu hermano Ángel Navarro no les va a hablar absolutamente de lo que tiene que ver sobre cómo va a ser el fin del mundo. No, no, hermano. Aquí mi interés, lo que yo estoy interesado, la invitación a la que les hago a mis hermanos es para que estemos atentos para las señales. Hermanos, señales que vamos a analizar si ya se cumplieron, si se están cumpliendo o se van a cumplir. ¿Cuál era el propósito de hablar de estas cosas? ¿Por qué mi Señor Jesucristo dijo estas cosas? ¿Con qué fin? ¿Con qué motivo, hermanos? Con un solo propósito. Y esto lo voy a dejar en la mesa desde ya. Esta va a ser, hermanos, la columna vertebral de este análisis. El propósito del que el Señor Jesucristo dijera estas cosas es para mantenernos alertas. Velad. ¿Qué significan estas cosas, hermanos? ¿Qué significa velar? Hermano, poner atención, estar despiertos, estar vigilantes. Que no nos distraigamos. ¿Por qué? Porque, hermanos, se acerca el fin. ¿Sí? Se acerca el final. Hermano Ángel, ¿y el final de qué? El fin del mundo, hermano Ángel, vamos a analizarlo. Hermanos, ¿a qué clase de fin se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Muy bien, hermanos, vuelvo y les repito, tenemos 3 versiones, Mateo, Marcos y Lucas. Pero fíjense bien, hermanos, esto es importantísimo que lo traigamos al presente. La versión oficial, ¿sí? La versión oficial. La primera, es decir, el primer escrito que se encontró hablando sobre todas estas cosas, hermanos, fíjense bien, sobre todas estas cosas fue el escrito de San Marcos. ¿Ok? No fue Mateo el que comenzó a hablar. Miren, hermanos, en el Concilio de Trento, obviamente un concilio que fue elaborado por la Iglesia Católica Romana. Allí, hermanos, en ese concilio se presume que fue, hermanos, en el siglo IV después de Cristo. Estamos hablando, hermano, de más de 300 años después. ¿Sí? De más de 300 años después. Ellos, cuando decidieron, hermanos, hacer lo que se le conoce como el canon del Nuevo Testamento. ¿Qué cosa es el Nuevo Testamento? Pues ellos agruparon las cartas del apóstol Pablo, los escritos de algunos apóstoles que tenemos y, hermanos, la versión de los evangelios. Cuando ellos decidieron agrupar todo eso a lo que llamaron Nuevo Testamento, lo cual, hermanos, es una expresión errónea, hermanos, esto ellos lo hicieron con el fin de que nosotros tuviéramos una idea sincronizada, una idea, hermanos, cronológica de cómo es que se van dando las cosas. Pero en el orden de la investigación, del descubrimiento, tanto de los pergaminos, tanto de las palabras y de las cartas, hermanos, entendemos de que el primer escrito no fue, hermanos, no fue ni el Evangelio de San Mateo, ni el último escrito fue el libro del Apocalipsis. No, hermanos. Esto se los comparto para que vayamos teniendo una idea que aquí lo que tenemos, hermanos, es una intención bien estructurada de seguir, de conseguir, de analizar una idea católica. Hermanos, la agrupación de los libros desde San Mateo hasta el Apocalipsis no fue de nadie más, sino de un hombre que se llamó, al que los católicos le llaman padre de la iglesia, un hombre que se llamó, hermanos, Irineo de Lyon. ¿Sí? Ese tal Irineo fue el que salió con la peregrina lista y él dijo, esto viene estructurado así. Pero ni fueron 4 evangelios, ni fueron todas las cartas, ni tampoco fueron los últimos libros. Eso, hermanos, es una investigación exhaustiva, un poquito de campo, que es importante que hagamos. Dice mi hermano Macario Mateo, la paz del Señor, hermano, desde Guerrero, dice, estamos escuchando, un placer, Dios le pague, hermano. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿por qué dice esto tu hermano? ¿Por qué es importante que traigamos a colación esto? Hermanos, para que entendamos que lo importante, hermanos, de estas cosas, es que nosotros tengamos el mensaje
el mensaje, cuál es el propósito de estas palabras. En primera instancia, el título, las señales del fin, eso no se lo dio Jesucristo. No, hermanos. Y es por esta razón que a veces caemos nosotros en el error, en la tendencia, caemos nosotros en la confusión de que al leer estas palabras nosotros estamos dirigiendo nuestra mente, estamos dirigiendo nuestro pensamiento al fin del mundo. Y no es así, hermanos. Por eso es importante que analicemos estas cosas para buscar qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que estamos buscando, hermanos, que el Señor dijo que antes, durante y cuando acontezcan estas cosas, usted y yo y los primeros de quienes ya vamos a hablar, hermanos, estuvieran preparados. ¿Sí? Ese es todo el objetivo. Que usted y yo estemos preparados. No a la expectativa de que si ya se estará cumpliendo la señal, hermano, ya estará pasando, a ver lo que dice aquí, sí, así, no, hermanos. No se trata de concentrar nuestra mente, no se trata de concentrar nuestra intención, nuestra vida, no se trata, hermanos, de mantenernos en el foco de atención en el cumplimiento de las cosas, no se trata de eso, se trata de que si las cosas se cumplen o no, usted y yo ya estamos listos. Espero con la ayuda del Señor hacerme entender. Dice mi hermana Marta Astrán, la paz del Señor, hermano Ángel, un abrazo fraternal. Dice, Dios lo bendiga, dice, en el trabajo para el Señor. Saludos desde Austin, Texas. Amén, hermana. Dios le pague por acompañarnos. Muy bien, manteniéndonos en ese concepto, vuelvo y repito, el primer evangelio encontrado. Sí, el primer evangelio encontrado. ¿Qué cosa es el evangelio? ¿Qué cosa es la versión de un evangelio? Hermanos, se cree, fíjense bien, se cree que la versión del evangelio de San Marcos es, hermanos, de autoría del apóstol Pedro. Es decir, el apóstol Pedro fue el que narra, el que da los acontecimientos, pero su escritor fue un discípulo muy querido de ellos que se llamó Juan Marcos. ¿Ok? Juan Marcos pone el título, pero en realidad, ojo, eso lo pusieron los católicos, Irineo de Lyon, hermanos, recuérdense. Juan Marcos fue el escritor, el escribano, el secretario, pues, del apóstol Pedro. Pero en realidad lo que encontramos aquí, hermanos, es la versión testimonio oficial del apóstol Pedro, que fue escrita por su secretario, colaborador, discípulo, ayudante, el hermano Juan Marcos, quien no era ningún apóstol, quien no era ningún, hermanos, líder supremo de la iglesia como los 12 apóstoles, pero fue un colaborador muy querido, muy apreciado por todos los apóstoles. Muy bien, entonces el hermano Marcos, quien está representando en su pluma y en su puño y letra al apóstol San Pedro, nos da la primer versión de lo que fueron estas palabras. Tiempo después, años después, en su versión personal, en la manera de entender, en la manera de comprender estas cosas, añade y escribe el hermano apóstol de Jesucristo, el hermano Mateo. Dice mi hermano Cleto Martínez, la paz del Señor, hermano Ángel, hermoso tema. Añade el hermano, dice, saludos desde Fort Sam Houston Military Base. Dios lo bendiga. Amén, hermano, un placer. Dios le pague por acompañarnos. Muy bien, añade el hermano Mateo, el apóstol Mateo da a conocer su versión de esas palabras, pero recuérdense bien, hermanos, es importante que mantengamos este punto. El hermano Mateo tenía la tendencia a dirigirse a un público, hermanos, hebreo, judío. ¿Sí? Recordemos de que los apóstoles, hermanos, quedaron comisionados con un trabajo. Quedaron comisionados, hermanos, con una tarea. La tarea era, hermanos, ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cierto? Así fue, hermanos, la orden. Por camino de gentiles no vayáis, en casa de samaritanos no entréis, sino que id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando el hermano Mateo escribe con la intención de llegar a un público hebreo, judío. ¿Ok? Escribe para llegar a un público judío. Luego, años después, tiempo después,
llega, hermanos, el aporte, llegan las palabras, llega la colaboración de un gran servidor de los apóstoles de Jesucristo, el hermano Lucas, un hermano que tenía como profesión ser médico. Este hermano fue un gran colaborador del gran apóstol de Jesucristo, el hermano Saúl Jatarsí, o mejor conocido como el hermano Pablo de Tarso. A él, el hermano Lucas le ayudó, le colaboró, le asistió, le escuchó, aprendió de él, oyó su mensaje y también en esa iniciativa y en esa colaboración por ayudar y colaborar quiso él presentar un escrito que ahora nosotros lo tenemos en dos partes, ¿sí? Lo que conocemos como el Evangelio de San Lucas y en su segunda parte en el libro de los Hechos. Hermanos, era uno solo. Pero por motivo, hermano, de que era demasiado extenso, hermanos, ese escrito, decidieron partirlo en dos y los traductores, ¿sí? Ojo, hermanos, los traductores, los que hicieron esto, hermanos, por partes, los que tijerearon y le quisieron poner, hermanos, fronteras a cada escrito, decidieron que una era la versión de la opinión escrita del hermano Lucas respecto a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, como lo conocemos en el Evangelio según San Lucas, y el otro es hechos y testimonios que ocurrieron ya cuando los apóstoles, después de haberse ido nuestro Señor Jesucristo, comenzaron a realizar. Pero en realidad, hermanos, históricamente hablando, el escrito era uno solo. Muy bien, hermano Ángel, pero ya tanta vuelta, comiénzanos a hablar, hermano. Espérese, hermana. Si usted, hermana, no tiene en cuenta, no toma en cuenta todas estas cosas, usted va a terminar pensando que todas las palabras que están escritas allí son para este tiempo. ¿Sí? Por eso tu hermano está tratando de colaborar, está tratando de aportar datos, hermanos, históricos muy importantes respecto al origen de estas palabras. Dice mi hermana Abigail Cartagena: Dios le siga bendiciendo y prosperando, multiplique ricas bendiciones. Dios le pague, hermana, un placer. Dios le pague. Muy bien. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta la versión oficial del hermano Marcos y teniendo en cuenta de que hubo un aporte, porque ojo, el hermano Mateo, el apóstol San Mateo, hermanos, agarró de ese escrito y añadió ciertos detalles que vamos a ir analizando. Y viene el hermano Lucas y él dijo, pues a mí me pareció bien, excelentísimo Teófilo, entrevistar, reunir, ya puesto que muchos han tratado de poner en orden todas estas cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido bien también a mí dar a conocer este aporte, dijo el hermano Lucas, y pues ahí va. El hermano Lucas hizo una investigación, hizo una entrevista, hizo un trabajo de campo fenomenal, hermanos, tremendamente importante, donde él agrupó, donde él compartió, donde él añade, hermanos, conceptos y palabras que los demás escucharon, en algunas que usted va a encontrar que no se parecen en nada a las que dice el hermano Marcos, otras que el hermano Mateo también no ofrece, el hermano Lucas las añade, pero no quiere decir por eso de que sean mentiras. Por eso vuelvo y repito su hermano. Estas palabras se complementan entre sí, ¿sí? Se complementan entre sí. Dice mi hermana Esperanza Cruz: hermano, Dios le pague por sacar de su tiempo y regalarnos un poco de su conocimiento. Amén. Dios la bendiga también a usted. Es un placer para mí, hermana. El objetivo es compartir con mis hermanos, pero más bien motivar a mis hermanos al análisis de las Sagradas Escrituras. Muy bien, hermanos. ¿Con qué propósito? Según lo que está escrito, ¿con qué propósito fueron dichas estas palabras? Necesitamos, hermanos, ponernos en contexto. Fíjense bien, hermanos. Los apóstoles que le hicieron esta pregunta al Señor estaban interesados, estaban completamente interesados en saber cuándo. ¿Sí? Y pienso que usted y yo también deseamos saber cuándo van a ocurrir todas las cosas. Y es que hay un detalle, hermano. El Señor Jesucristo, en todo el tiempo de su administración, que hemos llegado a la conclusión, al menos su hermano ha llegado a la conclusión, de que fueron posiblemente 3 años y medio,
Siempre les he dicho que algunos creen que fueron 3, otros dicen que fue 1, hermanos, tu hermano cree que fueron 3,5. Hermanos, en ese tiempo el Señor Jesucristo, si de algo Él habló, más de lo que dijo. Si Él, hermanos, en algo expresó su palabra, si de 100 palabras que el Señor Jesucristo habló en todo el periodo de su administración, hermanos, 95 o 90% de todas las cosas que el Señor dijo, el 90% habló el Señor acerca de que el fin ya estaba cerca. ¿Sí? El fin ya estaba cerca. Y la pregunta es, ¿sucedió el fin? Por eso vuelve y le pregunta a su hermano, ¿a qué fin? ¿De qué fin está hablando el Señor Jesucristo? Hermanos, miren, vamos a parafrasear un poco para ponernos en contexto de lo que estaba sucediendo. Y para esto es importante, hermanos, que retrocedamos unos cuantos capítulos para que, hermanos, nos pongamos en el contexto de todas estas cosas. ¿Qué cosa es el contexto, hermano Ángel? Pues para que nos demos cuenta qué estaba pasando a la hora y en el momento en el que el Señor Jesucristo dijo estas cosas. ¿Sí? Eso es el contexto, ubicarnos en el tiempo, en el espacio, en el lugar, en la hora, si es posible, de cuándo y cómo y por qué y para qué dijo el Señor estas cosas. Fíjense bien, hermanos, antes de que el Señor Jesucristo hablara sobre las señales del fin, ocurrieron eventos, ocurrieron cosas que, hermanos, es importante que las traigamos a colación. ¿Por qué? Porque esas cosas que ocurrieron, hermanos, dan lugar y nos ayudan a entender por qué es que dijo el Señor todas estas cosas y a qué clase de fin se estaba refiriendo. ¿Ok? ¿A qué clase de fin se estaba nuestro Señor Jesucristo refiriendo cuando dijo todas estas cosas? Fíjense bien. Primero, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, hermanos y hermanas, amigos y amigas que no son de la Iglesia de la Luz del Mundo, pero que gentilmente nos acompañan. La llegada de nuestro Señor Jesucristo al mundo fue, hermanos, la clara demostración de que el fin ya estaba cerca. Sí, hermanos, el fin ya estaba cerca. ¿Y por qué? Hermanos, 530, 550, 560 años antes, fíjense bien, 500 años antes, más de 500 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, hubo y existió un profeta, un hombre de Dios, que se llamó Daniel. A este hombre Dios le reveló, hermanos, cosas asombrosas. Y entre esas cosas asombrosas que Dios le reveló a él, hermanos, estaba un mensaje donde él aseguraba y decía que iba a ser para el tiempo del fin. 500 años antes, hermanos. Transcurre en ese tiempo y, hermanos, exactamente 400 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, hubo otro hombre de Dios, del cual el mundo judío, el pueblo bíblico, lo que nosotros conocemos como, hermanos, las costumbres israelitas, creen que fue el último hombre que habló palabra de Dios, según ellos. Hermanos, su nombre fue Malaquías. Malaquías, hermanos, fue un gran profeta de Dios que también anunció el fin. Pero este hombre profetizó, este hombre habló, este hombre vociferó, dio a conocer una palabra que, hermanos, quedó escrita. Que iba a venir un hombre clamando en el desierto diciendo que el fin ya estaba cerca. ¿Cuál fin, hermanos? ¿De qué estamos hablando? Hermanos, el fin de todas las cosas. Fue profetizado 400 años antes. Y sucede, hermanos, que esa profecía se cumple. Exactamente da inicio. Fíjense bien, hermanos. El tiempo del fin, ojo, el tiempo del fin de todas las cosas. Hermano, ¿de qué estamos hablando cuando dice todas las cosas, hermano Ángel? Sí, hermanos. El fin del mundo, 1. El fin de la gracia de Dios,
2, el fin de la misericordia de Dios. 3, el fin de la humanidad. 4, el fin de todas las cosas. Por eso generaliza todas las cosas. Hermanos, el fin fue inaugurado, hermanos, en el siglo primero con la llegada de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Allí empezó, hermanos. Bueno, pero pues, hermano, yo no veo que esto se haya acabado, hermano Ángel. Espérese. Vamos a entender. Vamos a tratar de entender por qué es que esto se ha extendido y con qué propósito, hermano. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Fíjense bien, el fin, ojo, el tiempo del fin fue inaugurado. Fue inaugurado, hermano, hermana, fue inaugurado. Comenzó pues con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, exactamente en el siglo primero de la era cristiana, en el año 0. Ya partiendo desde esa fecha hasta hoy, han pasado 2022 años. ¿Sí? Y seguimos contando. Han pasado desde que el tiempo del fin se inauguró, comenzó, han pasado 2022 años, hermanos, de distancia. Ok, ¿cuál fue la señal? ¿Con qué empezó, hermanos? Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Y hermanos, esto inicia con la presencia del Hijo de Dios en la tierra y, hermanos, continúa y da inicio, hermanos, al conocimiento de estas cosas con la proclamación del profeta Juan, el Bautista, familiar cercano consanguíneo de nuestro Señor Jesucristo, quien se adelantó a vociferar sobre él 18 años, hermanos. Porque, hermanos, históricamente hablando, estamos diciendo de que el profeta Juan, quien era familiar de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, le llevaba 6 meses. El profeta Juan, hermanos, inicia su ministerio históricamente, bíblicamente y según algunas investigaciones que no me voy a poner a darles porque no acabamos, hermanos, inició su ministerio a la edad de 18 años. Estando él en el desierto, cuando hubieron algunos problemas dentro del pueblo de Israel y se sectarizó más de lo que ya estaba, hermanos, el profeta Juan, quien no nos dice cuándo, el profeta Juan, quien no nos dice cómo, el profeta Juan, quien no nos dice de qué forma, pero Dios le habla para enviarlo. Ojo, para enviarlo a predicar, a pregonar y a abrir la brecha para preparar el camino para la llegada del ministerio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo claramente. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. A ver, ¿era el profeta Juan el que clamaba en el desierto? No. No era él el que clamaba en el desierto. Él era la representación de esa voz. Preparen el camino. Enderecen sus sendas, porque el fin está cerca. Y él exhortó, hermanos. ¿Quiere usted leer esa historia? Le sugiero San Mateo 3. Allí puede encontrar, hermanos, lo que pasó al iniciar el ministerio del profeta Juan. Pero ojo, lo que quiero decirle, hermano y hermana, es que el profeta Juan inició en nuestro Señor Jesucristo. La presencia de estos dos grandes hombres de Dios fue la señal de que el tiempo del fin ya se había inaugurado. ¿Sí? ¿Desde hace cuánto, hermano Ángel? ¿Desde hace cuánto, hermanos? Desde hace ya 2022 años, hermanos. Tenemos de estar viviendo en el tiempo del fin 2022 años. A ver, ¿y ya sucedió el fin? ¿Ya llegó el fin? Es que, hermanos, esto es lo importante. Por esta razón es que nuestro Señor Jesucristo nos pide, y vamos a tratar la manera de ser como cuchillitos de palo, hermanos, allí. Vamos a tratar la manera de estar allí puntuando todas las cosas. Fabi, un placer. Dios te pague por acompañarnos. Amén. Dios te bendiga. Vamos a tratar de estar allí como piedrita en el zapato, recordando que la intención de hablar de estas cosas es que velemos. Hermano, no se le olvide, el fin no está cerca. El fin no está a punto de llegar. No, hermano. Ya estamos en el tiempo del fin. ¿Desde hace cuánto, hermano Ángel?
desde hace más de 2022 años. Muy bien. Ahora, con la llegada de estos dos grandes hombres de Dios, el profeta Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, se inaugura estas cosas. Y si de algo estos hombres de Dios hablaron, si de algo ellos vociferaron, primero el profeta Juan y después nuestro Señor Jesucristo durante 3 años y medio de su ministerio, si de algo ellos hablaron, fue de que el día y la hora ya estaba cerca. ¿Sí? Que el tiempo se había acercado. ¿Y cuál era la invitación? ¿Cuál era la invitación? ¿Cuál era el mensaje de esta predicación? Hermanos, que se acercaran. Primero el pueblo de Israel que se acercara a Dios, que buscara el reconcilio, que buscara el perdón, que buscaba la misericordia. Hermanos, usted ya lo leyó. Yo ya lo leí, lo podemos volver a leer. Hermanos, un pueblo que no quiso aceptar. Que no quiso aceptar ni recibir, hermanos, esa invitación, aún escuchando, aún a sabiendas, aún oyendo, hermanos, que el tiempo ya estaba cerca. Muy bien, ¿qué sucede entonces? ¿No le aceptaron? ¿Ya usted conoce cuál fue el final que le dieron a el profeta Juan? ¿Ya usted y yo conocemos cómo acabó su vida en la tierra nuestro Señor Jesucristo? Usted ya lo sabe y yo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Deja de ser el tiempo del fin porque ocurrieron todas estas cosas. No, hermanos. Simple y sencillamente pasó lo que tenía que pasar porque ya estaba profetizado. Tanto el profeta Juan cumplió con lo que de él las Sagradas Escrituras le habían profetizado y lo culminó con éxito. De la misma manera nuestro Señor Jesucristo cumplió todo lo que de él estaba escrito. Así lo dice San Lucas 24, para que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas. 24:47 para el que lo quiera leer. Entonces, hermanos, se detiene el fin porque el Señor Jesucristo no completó. Al contrario, hermanos. Al contrario, esto avanza. Pero ¿qué está sucediendo, hermano Ángel? Porque es que el fin no llega. Es que hay un propósito, hermanos. Hay un propósito, el por qué Dios ha extendido su misericordia, el por qué Dios ha extendido su amor, el por qué Dios ha extendido su grande misericordia sobre el mundo, porque Él dice no quiere la muerte del pecador. A ver, ¿se va a echar para atrás Dios? ¿Se va a echar para atrás Dios y se va a arrepentir de atraer sobre sí? No, hermanos. Al contrario, esto va a marcha, hermano. Esto ya arrancó, esto ya empezó. Y hermanos, de lo que queremos saber, de lo que estamos hablando es, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo que antes, cuando ya venga a ocurrir esto, hermanos, cuando definitivamente esto reviente, perdonen por el hebreo, pero cuando ya reviente este tiempo, hermanos, es importante que usted y yo sepamos que algunas cosas, algunos eventos van a ocurrir. Y que cuando ocurran esas cosas, cuando estén sucediendo esas cosas, no es otra cosa más que, hermanos, ya está. Entonces, hermano, cuando se cumpla eso, entonces ya está. No, es que espérese, hermano. No se trata de que usted esté pendiente si se va a cumplir o no. Vuelvo y le repito. No, hermano. De lo que se trata es de que antes, durante, cuando se lleguen a cumplir todas estas cosas, usted y yo ya estemos listos. Y por eso vamos a analizar estas cosas. Muy bien, pongámonos un poquito en contexto histórico, ¿sí? Un poquito de contexto histórico. Posiblemente vayamos a iniciar uno que otro versículo, pero tu hermano quiere ponerlos en un contexto histórico. Quiero yo que hagamos un recorrido histórico hasta que lleguemos al momento del por qué nuestro Señor Jesucristo dijo estas cosas. Muy bien, vamos a analizar los títulos. Esto nos van a ayudar a podernos guiar nosotros un poco. Miren, todos sabemos, hermanos, según el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, que nuestro Señor Jesucristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Alto allí. ¿Qué pasó allí? Tan importante saber esto, hermanos. Miren, porque resulta, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo hizo su entrada a los que los traductores y los escritores titularon triunfal,
Hermanos, es algo tan importante de saberlo porque fue la última vez, ¿sí? La última vez que nuestro Señor Jesucristo llegó a Jerusalén. Hermanos, año con año, como buen judío, nuestro Señor Jesucristo se presentaba a Jerusalén para celebrar la Pascua, ¿sí? Eso no debemos de extrañarnos. Él era un judío y celebraba la Pascua como todos los judíos, ¿ok? Pero, hermanos, sucede que este relato es importante de entenderlo porque fue el último, la última vez. ¿Y qué tiene de importante saber que esto que pasó fue la última vez? Le voy a decir por qué. Miren, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo entra, estamos viendo a un Israel, estamos viendo a un pueblo, hermanos, que comenzó a darle alegría, alabanzas. Usted ya lo sabe, Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ya sabe, ¿verdad? Que unos dijeron, cállalos. Y él dijo, pues si estos callan, las piedras hablarían, etcétera. Usted ya lo sabe. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué este pueblo que está vociferando así, que está gritando Hosana, por qué este pueblo está dándole como una especie de aceptación a la llegada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén? ¿Qué pasa allí? Miren, hermanos. Sucede de que el pueblo de Israel estaba siendo insolentado, estaba siendo contaminado, estaba siendo, hermanos, dañado por ideas de populismo religioso contemporáneo al siglo I. ¿Cómo así, hermano Ángel? Miren, hermanos, recordémonos de que en el siglo I Roma tenía subyugado a Israel, ¿sí? Roma había cautivado, había capturado a Israel e Israel le servía a Roma pagándole impuestos y estaba sujeto a las leyes de Roma, ¿ok? Entonces, Israel ya estaba harto de estar siempre subyugado, de estar siempre bajo la tutela de imperios gobernantes. Roma, hermanos, hacía y deshacía con Israel como querían, hermanos. Era bastante feo el modo de gobernar que Roma tenía y que Israel recibía. Era bastante feo, hermanos. Entonces, en Israel siempre se estaba fraguando la manera de cómo oponerse, de cómo contrarrestar, de cómo salir a la defensa, de cómo quedar libres del yugo opresor de Roma. Y se levantaron, hermanos, se levantaban hombres, asegurando ellos que ellos eran por fin el cumplimiento de la profecía de Isaías 53. Ahora podemos decir Isaías 53. Antes no decían eso. Antes solo decían de que el Mesías iba a llegar, iba a libertar al pueblo de Israel, iba a acabar con los invasores e iba a establecer en la tierra el reino de Dios. Eso es lo que todos esperaban, hermanos. Pero sucede que eso no pasaba. Y se levantaba uno, y se levantaba otro, y se los acababan, hermanos. Y entonces Israel había creado una forma de decir, bueno, pues es que se levantan unos muy populares, muy famosos, muy valientes, pero no son el Mesías. Entonces Israel estaba reacio. Israel, y ojo, cuando me refiero, hermanos y hermanas, cuando me refiero a Israel, me refiero a los dirigentes contemporáneos, a los líderes religiosos de Israel. Recordémonos, hermanos y hermanas, de que Israel se quedó sin guía, sin tutela, se quedó sin dirección profética por más de 400 años. El último que se cree que fue profeta fue Malaquías. Después de Malaquías ya no hubo nadie que hablara palabra de Jehová. Todos se quedaron con sus conceptos, torcieron la ley del Señor, adecuaron a su modo, nacieron otras sectas que sectarizaron a Israel y lo dividieron más. Era eso más, hermanos, un aspecto político que religioso, y así convivía Israel en el siglo I, hasta la llegada del profeta Juan el Bautista, a quien no recibieron, a quien no aceptaron y a quien no quisieron obedecer. Pero algunos, hermanos, no todos, pero algunos observaron. Y esos que observaron, esos que vieron, esos que analizaron la identidad del profeta de Dios llamado Juan el Bautista, hermanos, fueron hombres a los que Dios preparó, a los que Dios les abrió el corazón para que aceptaran el ministerio, la predicación y la palabra del profeta Juan. Sí, pero los líderes religiosos contemporáneos, quienes eran los fariseos y en su mayoría los saduceos, hermanos, no lo recibieron.
no lo aceptaron, ni tampoco quisieron recibir ni sus palabras ni sus predicaciones y las tuvieron en poco. No aceptaron estas cosas, pero el que no las hayan aceptado, el que no hayan creído en Él y en el que no hayan querido ellos aceptar esa predicación, no significa que el procedimiento o el proceso de Dios se detuviera. No, hermanos, al contrario, esto era el cumplimiento de la profecía. Lo vean o no lo vean, se estaba cumpliendo. Lo aceptaran o no lo aceptaran, se estaba cumpliendo. Y eso es lo que sucede, hermanos. Que el mundo está más al pendiente de la realidad social contemporánea e ignora que las profecías, que las palabras dichas por los santos hombres de Dios de la antigüedad se están cumpliendo e ignoran, hermanos, la voluntad de Dios por estar más atentos a lo contemporáneo. Hermanos, en el siglo I se enfocaron más en aspectos materiales, en aspectos militares, en aspectos, hermanos, sociales, en conocimientos y conceptos heréticos, hermanos, que los alejaban más de la voluntad de Dios y rechazaron y menospreciaron a quien en verdad traía, la autoridad y el mensaje de salvación. En primera instancia, el profeta Juan. No lo recibieron, no lo aceptaron. Y usted ya lo sabe, ahí lo puede leer, hermano. Comienza a leerlo desde San Mateo 3, y ahí puede leerlo, San Marcos, San Lucas y hasta San Juan. No lo quisieron aceptar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba esperando a otro clase de predicador. A un predicador que los animara, que los insolentara y que les dijera, vamos a hacerle así, nos vamos a armar en guerra acá y vamos a traer acá y vamos a hacer esta estrategia y vamos a vencer a Roma. Eso esperaban ellos. Un líder político militar. Pero ¿qué podían ellos aceptar de un hombre, perdónenme la expresión, flaco, delgado, hermanos, cuya comida era langostas, lo que hoy usted conoce en México como chapulines, hermanos, y miel silvestre? Un hombre delgado al que le apodaban una vara agitada por el viento. ¿Qué podía usted esperar, hermano? De un predicador andrajoso, hermanos, abarbado. Allá, hermanos, andaba como un pordiosero. Pero ese que para ellos no significaba nada. Ese que para ellos era alguien, un cero a la izquierda. Ese hombre trajo e inauguró con su palabra el tiempo del fin. Y no penséis, dijo ese gran hombre de Dios, decide en vuestros corazones, a Abraham tenemos por padre, porque Dios mismo puede hacer levantar descendencia aún de esas piedras, descendencia de Abraham. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ya estamos, dijo él. Esas son locuras, Juan. Estás mal. Tanto sol en el cerebro, ya, tanto sol en el desierto, ya te hicieron hablar disparates. Así, hermanos, así. Así reciben los contemporáneos, los que supuestamente entienden la palabra de Dios, los que interpretan según ellos correctamente, así tienen en poco a los mensajeros de Dios. Pero eso no significa que aunque los rechacen, aunque los desprecien, aunque los menosprecien, aunque no los acepten, eso no significa que el proceso de Dios no se está desarrollando, hermanos. ¿Qué necesitamos entender de todo esto, hermano Ángel? Que sepamos identificar las señales. Las señales. No estamos hablando del fin. Estamos hablando de las señales que nos dan a conocer que ya estamos en el tiempo del fin. Hermanos, lo más importante, tenemos que verlo. ¿Sí? Tenemos que verlo, hermanos. No se distraiga con la publicidad barata que el mundo crea, a conceptos que el mundo entiende. Y muchos, hermanos, perdónenme lo que voy a decir, aunque parezca, hermanos, reiterativo, pero muchos estamos esperando un fin de Hollywood. Un fin del mundo a la versión de Mel Gibson. Hermanos, y es importante que entendamos estas cosas. ¿Por qué razón, hermanos? Porque gracias a ignorar estas señales, simple y sencillamente vamos a terminar perdiendo nuestras almas.
porque el fin ya está cerca. Muy bien, ¿qué pasó? Llega el profeta Juan. No lo reciben, lo echan a la cárcel, muere, usted ya lo sabe. Inicia nuestro Señor Jesucristo su predicación y estuvo él haciendo milagros, obras y todas esas acciones durante el espacio de hermanos de casi 3 años. Hasta que al fin, la última vez, él llega, posiblemente en el año 33 de su vida, él llega a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, vemos a un Israel que está ovacionando, Hosana, Hosana, él es. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Israel está alabando, está recibiendo, está dándole una bienvenida al Señor Jesucristo de esa manera? No, pues hermano, hay que alegrarnos porque pues hermano, al fin Israel está comprendiendo. No, hermanos. Porque Israel está siendo motivado. Los israelitas, los jerusalenos, los que están recibiendo al Señor Jesucristo en ese momento, lo están ovacionando gracias a que ellos han creado una falsa esperanza de ese hombre que ya les demostró que sí tiene poder. Es que, hermanos, la fama de nuestro Señor Jesucristo corrió, hermanos, por todos los lugares. Sí, Jesús. Sí, el de Nazaret, el Galileo. Sí, ese hombre que resucitó a la hija de Jairo. Sí, el que levantó de los muertos a Lázaro. Sí, el que multiplicó panes. Sí, el que multiplicó peces. Sí, el que detuvo la ola allá, hermanos, en el mar y calmó la tempestad y levantaba muertos y daba vida a los paralíticos, etcétera. Sí, hermanos, corrió esa fama. ¿Y qué crees tú que se engendró en su pensamiento Israel? Este es el bueno. Él es el Cristo. A ver, estaban pensando en la salvación de sus almas, estaban pensando arreglar sus cuentas con Dios, estaban pensando ellos que al fin llegó el mensajero del Señor que nos va a reconciliar y nos va a ayudar a eliminar nuestros pecados. ¿De eso estaban pensando? ¿Por eso estaban alegres? ¿Qué se venía a la mente? ¿Qué se venía al cerebro, al pensamiento de un israelita al momento de estar viendo al famoso Jesús Minaret? Sí, Él es el que multiplicó. No, pues ya estuvo, ya se armó. Él es el que trae la buena. Con Él vamos a vencer. ¿El pecado? La maldad. Con Él se va a acabar nuestra mala y pecaminosa manera de vivir. ¿Eso estaban diciendo? No, hermanos. Para nada. Todo lo contrario. Estaban recibiendo para ellos a un artista, a un malabarista, a un mago, si tú quieres, a alguien con poderes sobrenaturales que podía resolverles sus vidas, pero no sus almas. No, de eso de sus almas, hermanos, estaba lejos. Por eso, hermanos, cuando vemos nosotros estas cosas y el Señor Jesucristo entra por última vez a Jerusalén, vio él, hermanos, esas actitudes y comienza él a desarrollar eventos que antecedieron a estas palabras. Fíjense bien, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, entra a Jerusalén, la historia dice, hermanos, que unos días después entra él. Antes, hermanos, de entrar al templo de Jerusalén para que se celebrara la Pascua, ¿qué sucede? Joelito, mi hermano. Amén. Dios te pague por acompañarnos, hermano. Dios te bendiga. Hermanos, antes de eso, al ver el Señor Jesucristo la actitud, al ver el Señor Jesucristo la forma, al conocer el Señor Jesucristo la intención, dice, hermanos, el escrito en San Marcos, de que él, hermanos, fue a buscar higos a una higuera. Y cuando no las encontró, cuando no encontró el fruto, hermanos, deseado en esta higuera, la maldijo y esta, hermanos, se secó hasta la raíz. Murió. ¿Y qué tiene que ver eso, hermanos? Sí, hermanos, tiene mucho que ver. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, estaba viendo en esa higuera la representación de un Israel que nada más era palabras. Que ese Hosana, Hosana era nada más del diente al labio. Que los verdaderos frutos que el Señor buscaba
de esta higuera, hermanos, bíblicamente Israel siempre fue representado como una higuera. Ese fruto que el Señor Jesucristo buscaba en esa higuera, no lo encontró. ¿Y qué sucede, hermanos? Allí lo dice, hermanos, puede usted leerlo. En el 11, hermanos, 12 de San Marcos, la maldijo. ¿Y por qué la maldijo? ¡Qué injusto! No, hermanos, es que en el tiempo en el que debería de haber dado frutos, en el que el Señor quería ver un fruto, no lo encuentra. Por tal razón, hermanos, Israel, por tal razón esta higuera merece, recibe una recompensa. Y todo esto es una representación, hermano Henry Sánchez, bienvenido, un placer. Dios me lo bendiga y Dios le pague por acompañarnos. Hermanos, esta higuera recibe, hermanos, esta represalia porque no le entregó los frutos al Señor. Hermanos, el Señor llegó buscando frutos. Hermanos, hay un análisis que es importante que analicemos, porque muchos dicen como que se me hace muy injusto eso. Si no era tiempo, según escritores, no era tiempo para que la higuera diera frutos, ¿por qué el Señor se comportó de una manera injusta, maldiciendo a un arbusto que todavía no tenía tiempo? Hermanos, primero, no era la higuera común que todos pensamos. Habría que analizar algunos aspectos, pero voy a tratar de irme reduciendo un poco. Segundo, hermanos, este episodio de la higuera nos enseña que sabiendo ya el Señor que el fin estaba cerca, deseaba Él encontrar un fruto que saciara, que le complaciera, que le diera a entender que valía la pena que este arbusto siguiera con vida. Pero al no encontrarlo, recibe, hermanos, la consecuencia. ¿Qué sucede con este Israel? Hermana Rosa Ospina, bienvenida. En el tiempo en el que se inaugura el fin de todas las cosas, el Señor deseaba encontrar en este Israel que tantos años había venido despreciando, que mató a los profetas, que apedreó a los que Dios les había enviado. El Señor deseaba que en esta oportunidad hubiera, aunque sea un fruto digno, que permitiera que este Israel podría recibir misericordia. Pero ¿qué pasa? No hubo un solo fruto digno. No hubo un solo fruto digno que pudiera complacer la demanda del Señor. Y por lo tanto este Israel, este arbusto, esta higuera, hermanos, recibe la maldición y se seca. Eso es una profecía, hermanos. Profecía que ya vamos a ir viendo. Y cuando ya estamos viendo, hermanos, que Israel, a través de ese arbusto, a través de esa higuera, va a recibir, hermanos, una recompensa, viene el Señor y sigue y comienza a llenar él, hermanos, de realidad, una realidad que a Israel le va a ser inevitable. ¿Qué pasa? Llega el momento en el que el Señor se acerca al templo de Jerusalén. ¿Y qué encuentra? No encontró a un pueblo, hermanos. No encontró a un Israel sumergido en una necesidad espiritual, no. Lo primero que encontró fueron, hermanos, mercaderes, hombres que estaban haciendo negocios dentro de la casa de Dios. ¿Y por qué estaban estos hombres ahí, hermanos? Los saduceos, quienes eran los que gobernaban lo que entraba y salía del templo, habían hecho, hermanos, mercadería porque tenían que pagar los impuestos a Roma, ya que Roma era el que los había puesto como sacerdotes. Hermanos, los saduceos habían creado una manera de estafa para recibir, hermanos, para recibir ingresos y así poder pagar los impuestos elevadísimos que Roma cobraba para que los sacerdotes pudieran seguir administrando, porque era un pleito, hermanos, de hegemonías familiares que tenían, hermanos, otro tema. Y el Señor Jesucristo se encuentra cambistas, se encuentra vendedores, a comerciantes, y habían hecho, dijo el Señor, una cueva de ladrones a la casa del Señor. Y ya usted sabe el resto. El Señor se levanta con ira, con celo de Dios, hace por ahí un manojo, una liana y un azote y comienza a echar, hermanos, a todos esos malos. Hermanos, ese evento que aunque fue, fíjense bien, ese evento que aunque fue un evento físico, representa la enseñanza, hermanos. Representa un mensaje. Ese acontecimiento declaraba algo, que Dios ya estaba harto
de lo que habían hecho esos israelitas, esos líderes y todo el pueblo que seguía con eso, de lo que habían hecho con la voluntad del Señor. Ya no había respeto, hermano. Ya no había respeto. Ya les daba lo mismo si se hacía o no se hacía conforme a los mandamientos de Dios. Aquí se va a hacer a nuestro modo y no al modo de Dios, porque pues eso ya quedó atrás. Ahora estamos nosotros presentes y por lo tanto se va a hacer a nuestra manera y a nuestra forma. ¿Y qué hizo el Señor? Antes, fíjense bien, antes de que Él fuera crucificado, el Señor echó, desapareció, sacó, reaccionó ante la manera y la forma en la que Israel estaba supuestamente sirviéndole a Jehová. Entonces ocurre esto, maldice la higuera, luego encontramos, hermanos, que el Señor, hermanos, viene Él y saca a los cambistas y da a conocer su celo, hermanos, etcétera. Luego viene, hermanos, en el capítulo 12 y habla una parábola sobre labradores malvados. Hermanos, usted puede leerla. ¿Qué pasa en esa parábola? Mire, hermano, en esa parábola nuestro Señor Jesucristo les dice, ojo, hermanos, leamos. Les dice el Señor Jesucristo, ustedes, fariseos, escribas hipócritas, saduceos y sacerdotes, que lo estaban escuchando, les voy a contar una parábola. El dueño de una viña envió mensajeros a invitar a su viña a algunos amigos. Pero estos, no queriendo hacer caso, ¿qué pasa? Dieron muerte a sus mensajeros, dieron muerte a sus enviados con la intención de quedarse con la viña. ¿Qué hace el padre de la familia? ¿Qué hace el dueño de la viña? Dice el padre, bueno, les voy a mandar a mi hijo. Tal vez a él sí lo respetan, tal vez a él sí lo obedecen y lo aceptan. ¿Y qué pasa? Cuando aquellos hombres malvados vieron que era el hijo el que se había acercado, no tuvieron de él misericordia, sino que lo matan, lo asesinan, lo exterminan con la intención de quedarse ellos con la propiedad. Dijo el Señor, fíjese bien, usted puede leerlo, yo lo estoy parafraseando. Les pregunta el Señor a los que lo escuchaban, les pregunto yo, ¿qué se debe de hacer? ¿Qué se debe de hacer con estos labradores? Inmediatamente salen, hermanos, ojo, los que lo escuchaban, los saduceos, los escribas, los que estaban ahí como líderes religiosos, le responden inmediatamente el Señor, esos malvados merecen la muerte, merecen muchos azotes, merecen ser destruidos y que esa viña se le entregue a alguien más que produzca ese trabajo. ¿Qué sucede? Después, dice el relato sagrado, de que ellos entendieron que por ellos es que el Señor había dicho todas esas palabras. Pero igual, no les importó, siguieron con su propósito. Ya el Señor Jesucristo para ellos era una piedrita en el zapato. Ya era una espina clavada, hermanos, que necesitaban sacársela. Y estaban buscando de un modo u otro, hermanos, arrancársela y sacarlo de sobre la faz. Pero con esa parábola, el Señor les estaba diciendo lo que iba a pasar y ellos mismos, con su respuesta, declararon lo que le iba a acontecer a Israel. ¿A quién? ¿De quién estamos hablando, hermanos? ¿Sobre qué contexto está girando esta historia? Sobre el Israel del siglo I. ¿Sí? Se había llegado el tiempo en el que Israel iba a recibir su justa retribución. Pero no lo entendieron. Los líderes religiosos estaban más enfocados en sus business, disculpen el hebreo, estaban más enfocados en sus asuntos personales, en sus modos de entender las escrituras, y estaban ignorando, despreciando y menospreciando las palabras del autor de la vida. ¿Comprendieron ellos el tiempo en el que estaban viviendo? No. ¿Entendieron ellos el tiempo en el que estaban viviendo? ¿En qué momento ellos estaban atravesando? ¿Qué estaba sucediendo frente a sus ojos? ¿Lo entendieron? No, hermanos. Pero mi pregunta se mantiene. ¿Detuvo eso? ¿Detiene eso? ¿Pudo detener eso
el avance y el proceso del tiempo final? No, hermanos, ya estaba transcurriendo, ya estaba caminando el tiempo, hermanos, y el fin, fíjense bien, hermanos, el fin se va acercando, se va acercando. Y los eventos están ocurriendo, pero eso no aceleran, hermanos. Es que ya está destinado, ya está predestinado, ya está marcado única y exclusivamente por Dios. ¿Cuándo? Pero mientras ese cuándo llega, hay eventos que están ocurriendo que nos van dando la señal de que esto ya se viene acercando. Pero estos hombres no lo entendieron, no lo comprendieron. Y hermanos, sigue diciendo el escrito, que menospreciaron al Señor, que no le aceptaron, que no le recibieron, y vinieron ellos e hicieron como hicieron, hermanos, al extremo tal de que no quisieron aceptar la predicación. Antes, hermanos, antes de que el Señor Jesucristo diera a conocer estas palabras que nos traen a este tema, Él se paró a las afueras de Jerusalén. Sí, hermanos, a las afueras. Y Él mencionó estas palabras con tristeza. Usted puede encontrarlo, hermanos, en el título Jesús se lamenta sobre Jerusalén, el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y ahí está escrito, hermanos, que Él decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntarte? Mi pregunta es, ¿esas palabras eran exactamente de nuestro Señor Jesucristo o estaban siendo puestas en los labios de nuestro Señor Jesucristo porque eran siendo motivadas por Dios? Yo pienso que era Dios, hermanos. ¿Cuántas veces quise yo juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Póngame atención, hermano. Fíjese bien. Viene el Señor Jesucristo y dice, de cierto os digo, que desde hoy tu casa. A ver, el templo de Jerusalén, que había sido erigido en su primera instancia por Salomón, después reconstruido tras el regreso de la cautividad de Babilonia, ese lugar en el que comparecían los israelitas para celebrar la Pascua a Jehová, para llevar a cabo ritos y ceremonias sagrados que a Dios le agradaban y Él permitía. Ese lugar, ¿cómo era conocido? Según el libro de los Salmos, el capítulo 84 dice, casa de Dios y puerta del cielo. Así era llamado. Pero debido a que Israel mató a los profetas, rechazó a los que le fueron enviados, ¿qué hizo Dios? ¿Cuál fue la reacción de Dios? ¿Qué decidió hacer Dios? He aquí, tu casa es dejada desierta. Ya no es la casa de Dios, hermanos. Lo siento, por más bonito que sea Jerusalén, y por más tiempo que haya sido la casa de Dios, y por más tiempo que se le haya llamado la puerta del cielo, y que haya sido en la tierra un ícono de la gloria de Dios en la tierra, por más que haya sido así, gracias a que ellos no recibieron desde el siglo I, exactamente en el año 33, desde entonces dejó de ser la casa de Dios y puerta del cielo, y pasó a convertirse en la casa, construcción, edificio de los israelitas. He aquí que tu casa es dejada desierta y tu reino entregado a otro. Póngame atención, hermano. Analicemos esto, hermanos. Analicemos esto. Hasta que digáis, hermanos, necesitamos corregir nuestra lectura, porque es gracias a no poner interés, empeño, es gracias a
a que a veces nos acostumbramos a escuchar, a oír, terminamos repitiendo palabras y frases que no son bíblicas, hermanos, no están escritas. Porque fíjese, una interpolación bíblica que no está escrita es, hasta que digáis en aquel día. ¿Cuándo? ¿A dónde dice eso, hermano? ¿A dónde dice en aquel día? Ayúdeme, léalo. Hasta que digáis en aquel qué. No, hermano. No, hermano. Isaías 8:20 dice, a la ley y el testimonio, si no dijeren como está escrito. Dejemos de estar agregando palabras que no están, hermanos. Es que yo escuché, sí, usted o yo. Es que yo oí, sí. Es que a mí se me quedó así, sí. Pero lea. De cierto os digo que vuestra casa es dejada desierta hasta que digáis. Hasta que digáis. Bendito el que viene en el nombre del Señor. A ver, ¿es eso una profecía que va a declararse en un tiempo futuro? Ahí quien no dice hasta que digáis en aquel día, ¿dónde? ¿Cuándo fue que usted le metió? ¿Cuándo fue que usted le puso? ¿Cuándo fue que usted le agregó esas palabras hasta que digáis en aquel día? ¿A dónde están? A ver, ¿cuándo Israel iba a tener que decir bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Cuándo? ¿Dejó el Señor Jesucristo algún momento, alguna explicación, algún punto, alguna referencia para decir que Israel en algún tiempo determinado iba a decir bendito el que viene en el nombre del Señor? Y ojo, lo importante de esto es entender que la casa de Israel, aquel lugar que sirvió, aquel lugar que fue considerado como puerta de Dios, como casa de Dios, ese lugar iba a ser considerado su casa, su edificio, su construcción, hasta. Mientras Israel no diga, mientras Israel no mencione, mientras Israel no reconozca, mientras Israel no acepte al que viene en el nombre del Señor, lo que Israel haga, lo que Israel piense, lo que Israel diga, lo que Israel crea, lo que Israel entienda, no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, porque la gracia de Dios se ha alejado. He aquí que vuestra casa es dejada, ¿cómo? Desierta. Ahora, esto, ¿qué debe de hacernos entender, hermano Ángel? Esto lo que debe de hacernos entender, mis hermanos, es que las palabras, que las expresiones, que las frases que el Señor Jesucristo está mencionando, que las frases que el Señor Jesucristo está diciendo, están siendo dedicadas en este momento única y exclusivamente para Israel. Israel del siglo I. Israel del reino del sur. Porque recuerdes, hermano, que Israel se dividió en 2 reinos. Y 10 tribus andan perdidas. Y nada más se han quedado 2, Judá y Benjamín, que conforman el reino del sur, a donde se encuentra Jerusalén. A ese Jerusalén que consta únicamente de 2 tribus con aproximadamente 2.5 millones de habitantes en sus lugares, más otros 2.5 millones en la diáspora, un total de 5 millones de judíos en todo lo que compete el reino del sur. Ese Israel está siendo dejado desierto. Ese Israel, y sobre ese Israel está recayendo, y sobre Israel está recayendo la culpa. Tu casa
es dejada desierta. Hasta que digáis, bendito el que viene. ¿Por qué? ¿De qué los está acusando el Señor? ¿De qué les está echando en cara? ¿Tú que matas a quiénes? ¿Y apedreas a los que qué? ¿Cuál fue el tremendo delito, el tremendo pecado de Israel? No haber recibido, no haber aceptado, no haber oído a los enviados de Dios. Mi hermano José Freddy Marulanda Calderón, qué placer saludarlo, mi hermano. Hermano Ángel, gusto saludarlo, dice mi hermano. Tiempo sin verlo. Aquí estamos, hermano, gracias a Dios, compartiendo un momento más este análisis. Dios le pague por acompañarnos, mi hermano. Mi Señor me lo bendiga. Me parece, si no me equivoco, que todavía en Cúcuta. Pero si no, a donde mi Señor lo lleve, mi hermano, Dios me lo cuide. Dios le pague por acompañarnos. Ese fue el grande delito, el grande pecado, lo que le está echando en cara al Señor. A Israel despreciaron, menospreciaron, rechazaron, y no solamente eso, dieron muerte a los elegidos de Dios. Y lo más triste, hermanos, está por acontecerles. Lo más difícil está por acontecerles a ellos. Tu casa será dejada desierta. Sí. La gracia de Dios se va a alejar de ti. Ya no va a haber misericordia. Ya no va a haber oportunidad para ti. Esa es la profecía. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando comienza Él y continúa después de estas palabras, es cuando llegamos entonces al capítulo 13 de San Marcos, donde el Señor, al acercarse una vez más a Jerusalén, ya hermanos, con inspiración divina. Amén, hermano, un placer, qué bueno, gracias a Dios. Hermanos, ya con inspiración divina le da la respuesta a sus discípulos. Fíjense bien. Tocante a qué es lo que el Señor Jesucristo va a hablar inmediatamente en este momento. Después de estar viendo todo lo que ha venido aconteciendo eventualmente en esa última semana, en esa última oportunidad, en esa última llegada que el Señor tuvo a Jerusalén, ¿qué es lo que está pasando? Que todas esas expresiones le están aconteciendo a un Israel que está a punto de darle muerte al Hijo de Dios. Y las expresiones, palabras y profecías que el Señor Jesucristo dio tocante eso se están a punto de cumplir. Ahora, fíjense bien. Viene el Señor y dice el capítulo 13. Vamos a comenzar con este tema. Saliendo Jesús del templo. Porque sí, hermanos, se reunió. Sí, hermanos, Él llegó. Sí, hermanos, Él visitó Jerusalén por última vez. Y llegó al templo. A ese templo, hermanos, a esa segunda réplica que construyeron, hermanos, los israelitas. Tras el mandato, hermanos, y la colaboración de Herodes el Grande. El primero. No el Herodes, hermanos, que usted y yo conocemos habitualmente, que encontramos que la matanza... No. El papá de este. También se llamó Herodes, pero era considerado Herodes el Grande. Pues este Herodes había reconstruido y magnificado y se había pulido en darle belleza al templo de Jerusalén. Saliendo Jesús de ese templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Estaba asombrado este discípulo. Ya tenían algunos días de no llegar y pues parece ser de que Herodes se había pulido en gran manera en darle embellecimiento a el templo de Jerusalén. Mira, hermanos, se dice, históricamente hablando, se dice, hermanos, que una columna del templo de Jerusalén que se conoció en el siglo I, hermanos, no podían abarcarla ni 3 hombres. Así como que usted quisiera abrazar, hermano, esa columna, pues ni abrazado 3 alcanzaban a rodearla. Así era de grande, así era de profundo. Un templo, hermanos, del que se dice
del que se dice, hermanos, cuyas hectáreas eran consideradas como 13 canchas de fútbol. Así era todo el perímetro de ese templo. Un templo, hermanos, bellísimo. Herodes el Grande se había pulido con lo mejor. Las piedras que pusieron en esa construcción posiblemente se cree que pesaban 1000 hermanos, pesaban 1000 libras. ¿Ok? Cada una. Siguiendo y haciendo un poquito de investigación sobre la belleza del segundo templo que estaban reconstruyendo en el siglo I, eso, hermanos, estábamos hablando, y por esta razón, en esta majestuosidad, en esta belleza, en este portento arquitectónico que se había creado gracias a la mano colaboradora de un hombre, quien era famoso no solo por ser déspota, sino por tener muy buenas visiones de construcción, este discípulo le dice: mira, maestro, qué piedras. Mira qué edificios. Y el Señor Jesús, versículo 2, le responde y le dice: ¿ves estos grandes edificios? A ver, hermano, le hago yo la pregunta a usted. ¿De qué tiempo el Señor Jesucristo está hablando? En estas expresiones que estamos leyendo, ¿de qué tiempo el Señor Jesucristo está hablando? ¿Del tiempo futuro? ¿Del tiempo partiendo desde esa fecha a quién sabe cuándo? ¿2020, 2030, 2040? ¿De qué tiempo está hablando el Señor Jesucristo? Hermanos, esto que el Señor va a punto de decir, se está refiriendo a ello en el siglo I. Esto lo está diciendo en el año 33 de la vida del Maestro. ¿Sí? Así que, hermanos, si usted, fíjense bien, hermano, si yo o cualquiera quiere utilizar esta expresión para decir que respecto al fin del mundo no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada, y utiliza el versículo 2 del capítulo 13, hermanos, quiero decirle, con todo respeto, está cometiendo un grave error de interpretación. Porque estas palabras que el Señor Jesucristo le está respondiendo a ese discípulo que está ovacionando las piedras y columnas y ese edificio, las está diciendo el Señor tocante a la construcción de la que están hablando en ese momento, es decir, del templo de Jerusalén del siglo I. ¿Ok? La segunda réplica del templo que se reconstruyó después, hermanos, de haber regresado o retornado del exilio de Babilonia. Jesús le responde y le dice: ¿ves estos grandes edificios? Estos, tiempo presente. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que vayamos alejándonos que estas expresiones se refieren a los edificios de este tiempo. Vayámonos alejando de que esta expresión del versículo 2 del capítulo 13 de San Marcos se refiere a los edificios que comúnmente conocemos hoy en día. Los rascacielos, Dubái, etc. El Señor Jesucristo se estaba refiriendo, hermanos y hermanas, a las construcciones que circundaban al templo de Jerusalén en el siglo I. Profetizó el Señor que no quedaría piedra sobre piedra de ese edificio, de esas construcciones, de ese monumento arquitectónico, de ese tiempo, que no fuera derribado, para la gloria del Señor Jesús. Hermanos, los dejo hasta aquí, por un momento. Vamos a continuar esto, porque como les dije, esto, hermanos, lo vamos a llevar por partes. Es demasiada información histórica, pero lo que su hermano necesita es que vayamos poniéndonos en un contexto histórico para analizar las palabras. Estamos a las puertas del análisis de esta expresión, pero desea tu hermano haber puesto las bases, haber puesto las expresiones necesarias para dar inicio a lo que, hermanos, podamos entender de estas expresiones. Espero con la ayuda del Señor que lo que hasta este momento su hermano ha compartido
sirva, colabore, ayude y sea de beneficio para los interesados e interesadas en este tema. Vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor. Primeramente Dios, el día de mañana continuamos analizando un poquito más estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les pague a todos los que me acompañaron hasta este momento, analizando hasta este momento, lo que hemos podido analizar y estudiar de las Sagradas Escrituras. Deseo que tengan un precioso inicio de semana. Mi Señor me los bendiga donde quiera que se encuentren. Dios les pague por acompañarnos. Sigamos adelante, sigamos leyendo. Amén, hermano Marulanda. Es un placer. Que mi Señor los bendiga a todos, hermanos. Y como siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios los bendiga. Hasta mañana.